Lucas comienza a relatar, vemos todo el suceso de lo que es la ascendencia de Jesús. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, toda esa manifestación de la promesa dada por el Padre, donde vemos a Pedro dando su primer discurso, hermanos, referente al bautismo, a la venida del Espíritu Santo. Pedro, un hombre común, del vulgo, como lo llama la Biblia en algunas versiones, un hombre tal simple como usted o como yo, un hombre de una vida ordinaria pasando a una vida extraordinaria, bajo convicción a través del Espíritu Santo, cómo su vida cambió, cómo su discurso era un discurso, hermano, cargado, citando, viniendo la palabra del Antiguo Testamento sobre las profecías del profeta Joel. Pedro, hermano, con la palabra pegada a su boca, hablándoles a los judíos en su discurso, Pedro le decía, hermano, por medio de la palabra los confrontaba y le decía: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Lucas está escribiendo, cuando ocupa el término Señor, le está diciendo en relación a Jesús mismo, al Kyrios, Rey y Señor. Dice, al oír esto, mire la potencia, mire lo que cambia, lo que yo le decía, lo que cambia una palabra en la boca de un hombre de Dios, que está lleno de Dios, que está movido por el Espíritu Santo. La palabra solo aquí no es el hombre en sí, en la palabra de Dios, en la boca de un hombre, lo que cambia la vida de las personas. Porque es la palabra la que cambia, la que transforma. Y dice que cuando al oír esto, lo que Pedro les habla a la casa de Israel, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Una pregunta: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay muchos que han recibido el don del Espíritu Santo, pero parece que la palabra que operó en la vida de Pedro, en muchos, parece que ni siquiera es movido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es sensación. El Espíritu Santo no es sentir escalofríos. Que hay ciertas manifestaciones en el cuerpo, sí lo hay. Pero ese no es el propósito. Escúchame. La promesa del Espíritu Santo en hombre, porque el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y en el día en que uno abre el corazón bajo un arrepentimiento genuino y que confiesa a Jesucristo como Señor, y Jesús mismo reinando como Rey y Señor de sus vidas, entonces el Espíritu Santo viene. En forma inmediata, confesaste, te arrepentiste, diste fruto digno de arrepentimiento, el Espíritu Santo vino sobre ti. ¿Y qué debe producir eso? Cambios, transformación, hambre. Mira,
¿Sabe lo que produce el Espíritu Santo en la vida de hombres, de verdaderos discípulos? Primero, una osadía, una valentía para testificar de aquel que te rescató, para hablar de aquel que no conocías y hoy lo conoces. Testificar, hablar, anunciar. Pedro comenzó a citar las palabras de Joel sobre la promesa del Espíritu Santo. Cuando oyen la palabra, se compungieron. Dice que se compungieron. Pedro les dice, arrepiéntanse. Cuando te convertiste, cuando te arrepentiste, porque la palabra arrepentimiento es volverse de la dirección en la cual ibas. ¿Cuál era la dirección de tu vida? Un camino de pecado, que el fin de ese camino era la condenación eterna. Confesaste, te arrepentiste, diste fruto digno de arrepentimiento, entonces pasaste de las tinieblas a su luz admirable, reinando hoy Jesucristo en tu corazón. Como Pablo le dice también, no reine pues el pecado en vosotros. Cuando la palabra mora en vosotros abundantemente, comienza Cristo a manifestarse en tu vida, produciendo el carácter de Jesús en ti. Porque también Pablo eso es lo que le enseñaba a sus discípulos. Le decía a los de Gálatas, para que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que produce la palabra, que Cristo vaya manifestándose en vosotros, muriendo nosotros cada día para que Cristo sea en nosotros. ¿Me entiende? Si Cristo se manifiesta, Cristo es en nosotros, la esperanza de gloria, cada día iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. La vida de los primeros creyentes, hermano, era una vida en que ellos aprendieron. Mire, escúcheme. La Biblia dice que eran añadidos, todos estaban en unidad, en la unidad, estaban en el compartimiento, estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, estaban desaprendiendo y aprendiendo. Porque uno desaprende. ¿Desaprende de qué? De aquellas cosas que no eran y que las creíamos que eran. ¿Para qué? Para entrar, escúcheme. Hay mucha gente buena, que se cree buena. Como personas pueden ser buenos, pero como hijos de Dios no son buenos. Una persona buena en Cristo, hecha nueva criatura, es una persona que ama la palabra, que la palabra produce cambios, que produce transformación. Por eso Pedro en su primer discurso, hermano, comienza a hablar. Entonces, ¿qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse y bautícense, porque eso es lo que produce. Mira, cuando te alineas a la palabra, escuchan la palabra. Nosotros hoy día estamos escuchando, y la gente que está en casa viéndonos a través de esta transmisión, escuchan la palabra y tienen todo el día, si quieren colocan YouTube, si quieren se conectan a Facebook, buscan a cualquier predicador y diferentes palabras. Pero escúchame, la palabra tiene que producir cambios, tiene que producir transformación, porque eso es lo que producía la palabra. La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, que donde estaba el Espíritu Santo, lo que produjo en ellos la promesa venida dicha por el Padre. Ellos comenzaron, muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, hablando de Pedro, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra añadir no solamente significa que se esté multiplicando, o no solamente la palabra añadir significa asistir a la iglesia. No es eso, sino que pertenecen al cuerpo de Cristo. Escúchame, son insertados al cuerpo, se sienten parte ¿de qué?
de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Así se sentían ellos. Estaban en la doctrina de los apóstoles, escuchando las enseñanzas. Estaban aprendiendo, estaban desarrollándose. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Hambre por la palabra. Diga, necesito tener hambre por la palabra. Porque escúcheme, vienen tiempos en que en esta perversa generación que vivimos, porque si en aquellos tiempos, en aquellos siglos se hablaba de una perversa generación, esta, hermano, es terrible la que estamos viviendo. Es terrible. Entonces vamos a necesitar en estos tiempos ser muy empoderados en la palabra. El sistema de este mundo está cargado, hermano, está cargado de violencia. Las tinieblas han cubierto nuestras naciones. Entonces necesitamos que porque tinieblas, ¿sabe lo que significa tiniebla? Ausencia de luz. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. Escúchame bien, alumbrar en lugares oscuros. Y vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. ¿Para qué era la sal? La sal servía de preservación. Este mundo está descompuesto. Se necesita sal. Se necesita sal. Entonces así estaban los hermanos. Entonces la palabra añadir no solamente es asistir, es ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias. Ser parte del cuerpo de Cristo. Así estaba la iglesia apostólica. La palabra apostólica o aquellos apóstoles eran los enviados, apóstolos. Es la palabra enviado. Ellos fueron enviados, entendieron el mensaje, la comisión de Jesús. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, anuncien. Pero hoy día es la gran omisión. Hoy día se omite. Hoy día pocos hablan, pocos testifican de Jesucristo. Y esta iglesia primitiva, hermano, es una iglesia que realmente tomó en serio la palabra. Es una iglesia que participaba, amar el estar juntos. Estar recibiendo la enseñanza de los apóstoles. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Estar constantemente aprendiendo. Constantemente aprendiendo. Esto siempre lo digo. Fallar en prepararse es prepararse para fallar. Cada generación que nos estamos enfrentando, necesitamos prepararnos mejor para enfrentar estas generaciones. Fíjese, hoy día las mamás y los papás muchas veces no podemos ayudar a nuestros hijos porque el grado de enseñanza es otro. Es otro nivel de enseñanza, es otro nivel de materia que están estudiando nuestros hijos. Pero nosotros en el reino debemos prepararnos. Líder que no crece tarde o temprano desaparece. ¿De verdad? Y nosotros tenemos que estar inmersos, hermano, amar, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es apostólico, estar juntos. No es solamente que esté el apóstol aquí o que denominado apóstol. Esto es apostólico. Que haya hambre, gente que esté perseverando. Me gusta la palabra. Discípulos. Discípulos que estaban atentos, escuchando la enseñanza de su líder, de su maestro, de su mentor. Así estaban. Estos que eran añadidos en el discurso que da Pedro, hermano, escúchame, mira que estaba empoderado Pedro. Pedro da un discurso y 3,000 almas eran añadidas. 3,000 almas. Hay que tener la gracia de Dios, la unción de Dios. Estaba el Espíritu Santo de Dios. Me imagino Pedro no tenía cámara para que lo estuvieran viendo por Facebook,
por YouTube, ni por Zoom. No tenía Pedro eso, pero tenía algo más que eso, Pedro. Tenía la unción, tenía la gracia, tenía el Espíritu Santo sobre él. Y la gracia de Dios moviéndose y la palabra de Dios more abundantemente la palabra en vuestra boca. O sea, moraba abundantemente la palabra en Pedro para alcanzar esa multitud, hermano, 3,000 almas. Imagínense, aquí hay ¿cuánto? Como 60 aprox. 3,000 almas. No había, ¿cómo se llaman esas bocinas? Megáfono, esos megáfonos, no había megáfono. Escúcheme el último, arrepiéntete. Casa de Israel, si hay algo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepiéntete. No, era, hermano, nosotros le llamamos predicar de esta modalidad, así como voz en cuello, justamente alzar la voz. No, Pedro soltaba la palabra, hermano, pero la palabra corría. Por eso decía Pablito, decía, orad para que la palabra del Señor corra y sea muy glorificada. Aplico a eso. Cuando uno ora, hace que la palabra corra. No importa que le enseñe, pero si está enseñando la palabra va a correr, la palabra se va a mover, la palabra va a traer conversión, la palabra va a redarguir, la palabra va a traer arrepentimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Es eso lo que produce. La iglesia apostólica, hermano, por eso se movía, predicando, enseñando. Y decían, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Podemos haber 60, 70, pero lo más importante es que estemos en la comunión unos con otros. Así estaban ellos. Después de la promesa venida del Espíritu Santo, hermanos, si ellos estaban en la unanimidad, estaban juntos, juntos. Por eso, cuando usted adora en esa unidad del Espíritu, algo se tiene que producir. Y es eso lo que nosotros tenemos que aprender y volver al modelo, al diseño de la iglesia apostólica. Amar el estar juntos. Amar el orar los unos por los otros. Amar solamente no estar en la doctrina de los apóstoles, compartiendo el pan los unos con los otros. La venida del Espíritu Santo produjo, hermano, todo esto. Porque muchas veces, lo conversábamos ayer con mi pastora y mi pastor mientras íbamos en el vehículo, las crisis que puedan venir a una nación, a un país, hermano, tienen un propósito. En las crisis se toman decisiones. En las crisis es donde Dios se las trae. ¿Cuándo creció más la iglesia apostólica? Cuando fue perseguida. ¿Cuándo más milagros hubieron por medio de los apóstoles? Cuando la iglesia fue perseguida. Imagínese usted. Mire, hagamos cuenta. Estamos todos juntos aquí y vamos a orar, vamos a interceder, vamos a colocarnos en medio. En esa brecha que está, en esa grieta que está abierta, vamos a colocarnos en medio. Porque interceder, dijimos, es colocarse en el lugar donde vamos a tapar esa brecha. Entonces vamos a interceder. Así estaba la iglesia primitiva cuando Pedro estaba encarcelado. Y oraban, hermano, mira, las oraciones estaban permanentes, estaban en la unidad del Espíritu, estaban perseverando unánimes juntos. Estaban en la comunión unos con otros. Pedrito estaba encarcelado. Y fue tanto la oración. Oraron sin cesar. Pedro fue libre de la cárcel. Fue sacado de manera sobrenatural. Y después ni ellos mismos se la creían. Cuando Pedro golpea la puerta, viene la muchacha a abrirle la puerta. ¿Será el ángel de Pedro? ¿Es un fantasma? Hermano, cuando nosotros, escúcheme, cuando nos volvemos a ser movidos y guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y por vosotros.
¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo? Le hago una pregunta. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Porque si no, esta es la noche de tu oportunidad. No salgas de este lugar sin Jesús, sin tener la convicción que Jesús mora en ti. Si no tienes la convicción que Cristo mora en ti, de verdad, tu vida está en peligro. Por eso tienes que permitirle que la palabra transcurra, obra en tu corazón. La iglesia apostólica era una iglesia que estaba perseverando unánime, estaban juntos, compartían el pan, compartían las oraciones, hermano, y todos los días. Y en este discurso se salvan 3,000 almas. Y es más, sigue enseñando y dice, y sobrevino, porque hubo un mover tan fuerte, tan poderoso, que sobrevino temor a las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nosotros tenemos que predicar un evangelio completo, hermano. Señales y maravillas. Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros que las que yo hice, porque yo iría al Padre. ¿Cree usted cuando ora por las personas, cree usted que Dios puede hacer milagro en la gente? ¿Crees tú a la palabra del Señor? Porque de verdad nosotros no es que soltemos palabras al aire, es porque declaramos una palabra que está escrita, que Jesús la dijo, que así será. Por eso cuando tú digas una palabra, escrito está, ten la seguridad de lo que estás diciendo. Ten la seguridad de lo que estás predicando. Ten la seguridad de lo que estás hablando, de lo que está saliendo de tu boca. Pedro tenía la seguridad, la convicción del discurso que estaba dando. Y el Espíritu Santo respaldando la vida de Pedro. Si esto no es por nosotros, no es por cuanto sabes, es porque has entendido que el Espíritu Santo mora en vosotros. Aprender a oír la voz del Espíritu Santo, a pasar tiempo en su palabra, en la intimidad. La oración es importante, es muy importante. Entonces por eso sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira lo que se provocó en esta iglesia. Todos tenían en común todas las cosas. Nadie decía ser suyo lo que poseían. Eso es importante, ¿eh? Entenderlo. Hermanos, está siendo bendecido. Gloria a Dios. Hay otros que están pasando pruebas, tal vez no grandes necesidades. Otros sí. Otros sí. Como decía Dante Gebel, nosotros somos ricos. Decía, mira, ¿por qué somos ricos? Primero porque estamos en un lugar donde estamos calentitos y estamos escuchando la palabra sin que nadie nos moleste. Mientras en otras naciones y países y continentes, hermanos nuestros están muriendo por la causa de Cristo y por la palabra del Señor, por testificar, por alcanzar a los no alcanzados. Ellos están siendo muertos por la causa de Jesús, por llevar el mensaje del Señor. Y no hay mesada ni pagos que les den a ellos. Solamente Dios supliendo la vida de ellos y cubriendo la vida de ellos y protegiendo la vida de ellos y provisionando la vida de ellos. Pero nosotros somos ricos porque tenemos la gracia de Dios. Decía Dante Gebel que él estando en Uganda, dijo, veía a estos niños que tienen sus pancitas del África pronunciada, su huesito en sus piernas, y que su comida era lodo con aceite, o sea, barro con aceite. Y decía, vosotros sois ricos, porque en tu mesa hay pan, hay más de una ensalada. Y muchas veces de la ensalada que sobran hay 3 veces,
Hay 3 ensaladas diferentes y muchas veces lo que sobra se bota. Soy rico, decía Dante Gebel. Vosotros sois ricos. Tienes una casa calentita, son ricos. Mientras ellos dentro de su panza que tienen es barro con aceite. Barro con aceite. En otros lugares hay tremendas necesidades. Pero si hay algo que produjo el Espíritu Santo, porque muchas veces espiritualizamos tanto las cosas. Cuando ves, siempre recuerdo a un pastor cuando hay una hermana que estaba orando, le decía: Señor, Señor, suple mi necesidad. Suple mi necesidad, le decía. ¿Sabe por qué me quebranto? Porque sé lo que es pasar necesidades igual. Pero sé es ver cómo también Dios, la mano de Dios se mueve. Y el pastor, cuando se acercó y escuchó a la hermana: Señor, suple mi necesidad. Y se acerca el pastor y le dice: hija, ¿cuánto es tu necesidad? Y ella le dice: 5,000 pesos. Yo no voy a seguir orando para que Dios supla tu necesidad. Saca de su bolsillo 5,000 pesos. La iglesia primitiva, nada decía ser suyo lo que poseían. Todo lo compartían en común. Y no había necesidad en medio de los hermanos. No había necesidad. Hermanos, tú no eres el mismo del que eras. No tienes las mismas necesidades que antes tenías. Muchos les conocemos la historia, somos casi pioneros dentro de este ministerio. Conocemos cómo algunos vivían, cómo Dios te cambió la vida. Cuánto bien te hizo la palabra del Señor. Te apoderaste de una palabra. Si una palabra transformó tu vida. Un día vino una palabra y la palabra te calzó en tu mente y la atrapaste en tu mente y la hiciste tuya. Y la creíste y caminaste en base a esa palabra. Y tu vida cambió. Y Dios fue comenzando a transformar tu vida, a cambiar tu estilo de vida, a sacar esos argumentos de tu mente. Porque escúcheme, la pobreza no es simplemente no tener dinero, es tener una pobreza en la mente, es no cambiar la manera de pensar de la forma en que creemos, porque tú haces solamente lo que crees. Uno hace solo lo que cree. Por eso hay gente que se le cambió la vida porque creyó a una palabra de Dios. A una palabra de Dios. Y los apóstoles compartían todos en común. Hermano, ellos, escúcheme, mire esto. Ellos vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades. Y los traían a los pies de los apóstoles. O sea, eran cubiertas las necesidades. Van a venir tiempos tan dificultosos, tan críticos a la tierra. Cuando yo veo ciertas naciones y escucho a algunos apóstoles de Venezuela, pero cómo Dios los mantuvo en medio de la crisis, que todavía siguen, pero hoy día, hermano, veo cómo esos ministerios se han mantenido, han sido sostenidos por la mano poderosa de Dios y por medio de la palabra, pero porque han sido fieles. Vamos a tener que volvernos al diseño de la iglesia apostólica. Amar primeramente la palabra, amar, desear. De verdad, hermano, si usted es malo para entrar, para escudriñar las escrituras, dígale. Si no es malo que usted le diga la verdad al Señor: me cuesta, soy malo para leer, no me gusta leer. Reconocer no es malo. Es donde Dios puede obrar en tu vida. ¿Usted cree que a los predicadores que predican aquí les es fácil predicar? Hay algunos de nosotros que en la intimidad le decimos: Señor, me cuesta aprender. Me cuesta, enséñame. Enséñame, revélanos. Un día mi hijo me pidió que le ayudara en comprensión para la comprensión lectora. Le ayudé. Se sacó un rojo.
Digo, no sé cómo entendí la palabra y no entendiste lo que... Yo le dije que la palabra es otra cosa, el Espíritu Santo me ayuda. Porque soy sincero en decirle al Señor, me cuesta aprender. Así que no me dijo más que le ayudara a hacer la tarea, el lenguaje. Y se lo digo de verdad, se sacó el rojo de verdad, no es de mentira. Me dijo, nunca más te pregunto. Volvernos a la iglesia apostólica. El título de la prédica. Volvernos a estos diseños tan simples. ¿Usted cree que estos nacieron siendo apóstoles enviados? Para nada. Si eran hombres tan comunes que sienten lo mismo que ustedes sienten, que nosotros sentimos. ¿Usted cree que ellos no sintieron? Pedro, imagínate al Pedro, el tremendo discurso que da a Pedro. ¿Cómo lo vemos? Me gustaría ser como Pedro, que 3,000 almas se salven, que 5,000 almas sean añadidas. Gloria a Dios, 8,000 almas. Pero no tenía nada que ver con, hermano, es la vida, es lo que puede producir Cristo en la vida de un hombre, de una mujer que rinde su vida. Por eso yo les digo, hermanos, jóvenes, señoritas, escúchenme. Abran su corazón al Señor, díganle, Espíritu Santo, yo quiero tener una experiencia contigo, pero díganselo de verdad, díganselo con desesperación, con agonía, díganselo. Y el Espíritu Santo les va a hablar por medio de la palabra. Nosotros éramos gente loca, hermano, loca. Le creíamos al Señor, le predicamos a todo el mundo. A todo el mundo, no teníamos miedo de nada, Venían con cuchillos, así los cuchillos. ¿Usted creía que le teníamos miedo? Nada. Pedro no le tenía miedo a las autoridades, los confrontaba, como lo hacía Pablo también. No tenían miedo a las autoridades. A Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto. Pero pues Pablo se levanta y dice, bueno, ¿dónde estábamos? Hay que seguir predicando. Hay que seguir yendo a las ciudades. Qué maravilloso. Es que esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Dale lugar a la palabra. Deja que la palabra cale. Señor, he sido mediocre. Señor, soy julero. Transfórmame, cámbiame. ¿Usted cómo creía que Pedro se sentía haber negado a Jesús? ¿Cómo cree que se sentía? Mal, por hermano. Mal. Pero si usted estudia después cómo murió, en la historia de cómo murieron los apóstoles, él no se sintió digno de morir como su maestro. Su cabeza hacia abajo, hermano, hacia abajo. El apóstol Santiago, lanzado de un precipicio así, de una altura enorme hacia abajo. Cuando cuentan los historiadores y le miraban sus rodillas con callo. ¿Por qué? Por tanto orar. Tanto orar. ¿A cuánto nos cuesta orar? Si orar no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? No es fácil orar. Pero en la debilidad, Pablo decía, tú me haces fuerte. Tu espíritu me fortalece en mi debilidad. Por eso necesitamos volvernos, ser sinceros. Si esto no es de apariencia, hermanos. No es venir con una Biblia, no es tener la Biblia en el iPhone, en el teléfono, no. Esto es ser sincero por dentro. Por eso algunos tienen que de verdad arrepentirse. Hemos tomado muy liviano el evangelio.
Hoy día poco hablamos de aquel que nos amó. Poco hablamos de aquel que salió al encuentro de nuestra vida. Necesitamos tener una charla con la mujer samaritana. Decirle: mujer, ¿cuál fue tu experiencia? Ah, no, te diría: ese era un verdadero profeta. Me dijo todo cuanto sabía de mí, de todos los maridos que tuve, de todos los hombres que estuve acostado con ella, con ellos. Pero cuando Jesús le dice: mujer, mujer, el que está delante tuyo, si tú bebes del agua que yo te daré a ti, mujer, nunca vas a tener sed de sensualidad, de sexo. Nunca, mujer, porque mi palabra te cambiará. Nunca vas a ser la misma mujer. Serás honrada, no difamada, honrada mujer. Esa mujer fue, corrió, no aguantó. Recorrió por toda Samaria, hablándole: venid, venid y ved cuánto me ha declarado todas las cosas. Lo que produce una palabra. Volvernos al diseño de Jesús, a los modelos de lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Iglesia, debemos volvernos a nuestro Dios y pedirle perdón. Dígale al Señor: Señor, quiero volverme, quiero amar el estar junto en comunión con mis hermanos. No solamente estar sentado juntos, sino sentir la comunión en el Espíritu. Sentir cuando el otro está más débil, que yo soy responsable de levantarlo, de darle una palabra, de darle un abrazo de bendición, de fortaleza. Si muchas veces no necesita la gente una palabra, ¿sabe lo que necesita? Un verdadero abrazo con el amor de Dios. ¿Cuánto lo ha de bendecir? Yo he sabido, en los momentos que llegué hace muchos años, lo he dicho muchas veces, llegué mal un día a la iglesia. Sentí el abrazo de un bebé que apenas caminaba ahí al fondo, yo estaba allá atrás. Y un bebé me cae encima y me empieza a sobar la cabeza. ¿Sabe cuánto me bendijo? Yo dije: este eres tú, Señor. Este eres tú. Y este bebé no paraba de darme, me fregaba la cabeza, me fregaba la cabeza. Era como que me estaba diciendo: te estoy consolando, te estoy consolando, te consuelo, te consuelo. Porque eso es lo que hace la palabra, te consuela. La palabra, cuando yo estoy, Él es el que venda mis heridas cuando estoy herido. Porque eso es lo que produce la palabra: sanarte, curarte. Debemos volvernos a estos diseños. Dígale: Señor, quiero ver mi iglesia conforme al diseño que tú estableciste en tu palabra. Y va a ver que cada día usted va a ver a los hermanos diferentes. Porque va a haber una palabra de bendición y no de maldición. Te vas a alegrar de ver a tu hermano, hermano. Te vas a alegrar de abrazarlos, de bendecirlos. Por eso, ame la palabra. Sea un buen discípulo. Esté con esa hambre de aprender. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Mejore su calidad de hijo de Dios. Amén. Póngase en pie. Póngase en pie. Abra su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, papá. Espíritu Santo,
Gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, gracias por estar en nuestro medio. Gracias, Espíritu Santo, por transformar, por cambiar nuestras vidas. Espíritu Santo, llévanos cada día a tu palabra. Llévanos cada día, Señor, a inquirir, a profundizarnos en tus diseños, Señor. Amar cada día, Señor, tu presencia. Amar cada día estar en la comunión de los santos. Amar cada día, Señor, aleluya, Jehová, de orar, de estar y perseverar en esta doctrina de los apóstoles. Señor, el poder cada día estar en el partimiento del pan, el bendecirnos los unos a los otros, el orar, oh Dios, para que tu palabra cada día corra y sea muy glorificada. Padre, te honramos, Espíritu Santo. Si en esta noche hay algún enfermo en medio nuestro, papá, por medio de la persona de Jesucristo, yo oro, eterno Dios. Oro por todos aquellos, Señor, que están resentidos de salud. Oro por nuestra hermana Isabel González, que está aquí en esta noche. Oro por su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya. Oramos para que esta palabra obre, Señor, en su cuerpo. Ore, Padre eterno, Señor, aleluya. Y oramos como lo hacían los apóstoles. Oramos como lo hacían nuestros hermanos de nuestro antepasado. Oramos en fe y declaramos a través de la persona de Jesús que un milagro ocurra en su vida. Un milagro ocurra en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesucristo en su vida. Glorifica, que la palabra corra, que la palabra corra, que la palabra produzca vida. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestra pastora Elena, papá, en el nombre de Jesús. Señor, que está seguramente en su hogar, en el nombre de Jesucristo, tu palabra le alcance. Tu palabra sobre ella, Señor, produzca vida. Produzca vida. Y en toda esa lista de oración, Señor, que tenemos los viernes, que tu palabra fluya, papá, en cada uno de ellos. Que tu palabra fluya. Señor, veremos señales y milagros. Veremos las maravillas, Señor, aleluya, que se producirán. Veremos esas vidas testificando de tu poder y de tu gloria. Primeramente por el milagro más grande, Señor, la salvación de sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por este tiempo y por este momento. Gracias por todos mis hermanos y las familias que están presentes en esta noche. Que tu palabra fluya en la vida de ellos. Que nuestros jóvenes, que nuestras señoritas, que nuestros preadolescentes, tu palabra, Señor, produzca vida en ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, aleluya, por tu palabra. Gracias, tu palabra, Señor, que nos bendice. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria, gloria. Gloria a Dios.